esta manera? Bueno, es muy sencillo. Yo creo que el pueblo puertorriqueño ya se ha expresado contundentemente en contra, no solamente del NALED, sino de otros tipos de químicos que pueden afectar o pueden ser nocivos para la salud del pueblo. Y la razón principal por la que yo estoy aquí también es porque yo creo que este asunto se ha manejado de una forma que lo que levanta son más sospechas que hacen a uno pensarse o cuestionar cuáles son las verdaderas razones de por qué insisten sobre el uso del NALED. Y cuando uno investiga y cuando uno indaga, se da cuenta que nada tiene que ver con la salud del pueblo puertorriqueño y todo tiene que ver con unos intereses económicos en los Estados Unidos que están pulseando en la industria de los pesticidas y demás. Así que el pueblo puertorriqueño tiene que ponerse de pie y tiene que combatir esto, y los gobernantes, incluyendo la rama ejecutiva, tienen que responder a ese llamado. Muchas gracias. Gracias.